Muy buenas tardes, compañeros. Hoy es 18 de septiembre de 2020. Yo soy Salvador Borrego y esta es la Mesa Grillera. Como siempre, agradezco mucho a los compañeros que hoy me acompañan y les voy a pedir que se presenten en el orden en que los tengo aquí en la pantalla. Y entonces empezamos contigo, Ernesto, por favor. Sí, Ernesto Cerda Serna, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos. Muy bien, Raúl. Buenas tardes, su servidor Raúl Monter, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales y miembro fundador de Por México, organización de la sociedad cuyo objetivo son las elecciones 2021 para tener una Cámara de Diputados a nivel federal que sea el contrapeso de la hegemonía partido-gobierno. Gracias. Muy bien, Mónica. Buenas tardes, Mónica Borrego. Tengo maestría en comunicación política por la Escuela de Negocios de Madrid y estoy actualmente encargada del área de comunicación política en Saba Consultores. Muy bien, Paula. Paula no está, Salvador, el que tiene la mesa hoy. Salvador. Salvador Borrego. Muy bien, hijo. Bueno, vamos a iniciar esta mesa. Les recuerdo que esta es una mesa abierta. Son bienvenidos todos. Quizá la única restricción es que son bienvenidos al análisis, a la discusión, ¿sí? No al insulto y a la descalificación. Sobre esa base, pues hemos tenido ausencias lamentables, pero pues ni modo. Y además se han ido porque han querido, porque hemos sido bastante tolerantes. Pero esa es la idea, ¿sí? Entonces estamos deficitarios en seguidores convencidos de Morena porque pues como que no han aguantado mucho, pero son bienvenidos, ¿sí? Aquí de lo que se trata es de comentar, de argumentar puntos divergentes de manera natural, pero en un contexto de respeto y de entendimiento en el sentido de que es legítimo luchar por ideales, pero también es legítimo luchar por intereses. Entonces, sobre esa base, pues es que trabajamos y procuramos hacerlo sobre la base de datos, ¿sí? Esta parte inicial que muestra resultados que por lo general son de los dos temas centrales que nos abruman hoy en día, que es el de la pandemia y el de la inseguridad o de la seguridad pública. El tema político de momento no lo estamos cubriendo porque estamos suspendidos, ¿sí? Por falta de suscriptores, pero en cualquier momento haremos una medición y ahorita les voy a explicar por qué es muy interesante que así sea. Por lo pronto vamos a ver lo que tenemos en el ámbito de estos temas que les acabo de mencionar. Vamos a ver la primera filmina. Y esta es de... vamos a verla. Los decesos. Tenemos dos monitoreos de decesos, uno a nivel nacional y otro a nivel estatal. Este que estamos viendo aquí es el del ámbito nacional y lo que tenemos en las últimas dos mediciones es algo muy interesante. Miren, el día de ayer registramos 201 decesos, que es el último valor graficado y por poco rebasa la línea verde, que es la de advertencia positiva. De haberlo hecho, yo me refería a esto como una cuasi advertencia positiva, pero de haberlo hecho, se habría registrado la primera advertencia positiva en todo lo que va de la pandemia. Lamentablemente no fue así y el día anterior fue 300, que lejos de la línea de advertencia es sin embargo un valor por debajo del valor central y el esquema que hemos tenido desde por los últimos 3 meses es esto que se ve más o menos horizontal cuando dejó de estar subiendo. Sí, es un esquema en el que los domingos y los lunes quedábamos abajo de la línea central
y de martes a viernes, por lo común, quedábamos arriba de la línea central. Entonces, estos 2 días anteriores rompen el esquema y tenemos una situación, pues, que nos inquieta con respecto a eso, y es que como son 2 días festivos, similares a los días en los que tenemos normalmente valores abajo, que son los domingos y los lunes, pudiera esta situación de que quedaran debajo del promedio ser consecuencia de ese esquema. Por eso hoy he dicho que es un día crítico, porque si hoy vuelve a quedar abajo del nivel medio, serán muy buenas noticias, significará que algo está cambiando. Pero si volvemos a tener un valor por arriba del promedio, pues querrá decir un poco que estos 2 valores son consecuencia de que tuvimos estos días festivos, y hay algunos que comentan que en estos días, como los fines de semana y ahora estos que tenemos por la independencia, por ser días donde no se trabaja de manera normal, hay un subregistro de los decesos. Es una hipótesis, ¿sí? No un hecho comprobado. Pero bueno, hoy veremos qué sucede con respecto a esto. De cualquier manera, podemos abrigar una leve esperanza de que tengamos aquí indicios de que las cosas están mejorando. Ojalá que así sea. Vemos la siguiente. En el caso de Nuevo León, tuvimos una situación terrible. Ustedes pueden ver cómo se fueron sucediendo las series, esas elipses invertidas en color rojo, porque subía y subía y subía. El nivel medio fue evolucionando desde 0.5, luego 2, 5, 10, 14, 20, 25, 35, 44 y 49. Fue una cosa terrible. Y de pronto se empieza a dar un fenómeno, ¿sí?, asociado muy probablemente a un cambio de estrategias. Aquí hay una situación interesante. En Nuevo León llegó un momento en que las autoridades dijeron: algo no está bien, tenemos que replantear las cosas. Hicieron un cambio. Y ahora tenemos resultados muy interesantes, que son estos últimos, donde tenemos una tendencia a la baja. Estos son los datos hasta ayer. El día de hoy ya se registró un nuevo dato y es 35, o sea, sigue bajando, o sea, tenemos una tendencia a la baja. Y a pesar de que se acaban de recalcular límites, nos estamos acercando a la línea de advertencia positiva de nuevo. O sea, hay un vigoroso descenso en esto que habla de que lo que se esté haciendo, si es la estrategia o las circunstancias que están vigentes actualmente, están siendo muy favorables. A diferencia del ámbito nacional, si vemos lo que vimos hace un momento, donde las autoridades no han nunca dicho que algo que estén haciendo está mal. O sea, ellos siempre están pretendiendo que las cosas están bien, y quizá por eso estamos tan atorados, no sé, pero son actitudes muy diferentes las que han adoptado las autoridades sanitarias del Estado de Nuevo León y las autoridades sanitarias del país. Quizá eso sea lo que explique que aquí en Nuevo León estamos teniendo estos resultados tan favorables y en México estamos atorados, ¿sí? Pero bueno, como les dije, hoy es un día crítico. Ojalá que hoy sea el principio de una situación de mejora, ¿sí? Vemos la siguiente gráfica, que es la que tiene que ver con los homicidios dolosos. Y aquí tenemos una situación interesante, porque tenemos una alerta positiva. Este último valor de 539, si ustedes observan toda la gráfica, es apenas el tercer valor en color azul, o sea, abajo de la línea de alerta positiva, en todo lo que va del sexenio. O sea, que hoy tuvimos un gran día en el tema era como para que el presidente pues planteara una situación de esperanza, porque tenemos señales positivas. Mire, tenemos en los últimos valores 2 alertas positivas muy próximas y una advertencia positiva. Pues en lugar de eso, el presidente se enreda con una nota del periódico Reforma, y es, yo creo, desde el punto de vista de imagen, el día más funesto para el presidente López Obrador, porque se refiere a las masacres, ¿sí?, y se ríe. O sea, la risa es una señal que en algunas circunstancias es terrible, ¿sí? O sea, lo peor que puede hacer alguien es reírse, sobre todo cuando estamos hablando de desgracias como este tipo, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo la oportunidad, insisto, de mostrar algo bueno,
tiene una de las condiciones más complicadas, lo cual denota una pobreza en sus asesores, pero terrible, ¿sí? Quizás sea consecuencia de esa tacañería que tiene, ¿sí? De no pagar por las asesorías, y la verdad es que la gente que está preparada para ello, pues es gente que invirtió mucho en su carrera y no va a dar las cosas de manera gratuita, con las excepciones que hay, como la mía, así que les ofrezco esto de manera gratuita, pero la verdad ni siquiera lo ven, ¿sí? O sea, no lo aprovechan. Y bueno, ahí estamos pues un poco en el esquema pues, de darle algo a la gente que no lo va a usar. Pero nosotros tenemos pues como una motivación fundamental que si bien las autoridades no aprovechan esto que estamos haciendo, por lo menos ustedes a los que les llega esta información tienen una pues forma más objetiva de saber cómo vamos en el tema que es crucial, igual en el tema de la pandemia, ¿sí? Y bueno, en el tema político, déjenme decirles que hoy publica, o más bien hoy se comenta una encuesta de GEAISA que afirma que López Obrador tiene una aprobación de 45%. Yo tengo mis reservas, mis dudas sobre esto por lo siguiente. Es un valor muy similar al que GEAISA publicó hace unos cuantos días, pero utilizando muestreo a través de, si se le puede llamar muestreo, a través de Internet. Y me pareció lógico entonces porque la gente que tiene Internet es la gente que menos favorece a López Obrador. Pero ahora nos dicen que hicieron la encuesta de manera domiciliaria y el resultado fue el mismo. Yo no veo lógico, sí, que sea el mismo, salvo que en estos días el presidente haya sufrido ese desgaste, ¿sí? Es algo que habría que corroborar. Yo espero en los próximos días hacer una medición para ver, pues, qué tanto coincide lo que ellos están obteniendo con esto. Son empresas, pues, que tienen mucho prestigio, pero en general tienen muchas fallas metodológicas porque no hay estadísticos que estén teniendo control de esto. Hay gente que estudió algún curso de estadística en economía o en alguna escuela de esas, ¿sí? Pero no tienen lo suficiente como para hacer las cosas bien. Pero bueno, por lo pronto ahí tenemos esa duda, esa hipótesis. Sí, yo la verdad estoy muy ansioso por corroborar eso, pero de momento por lo menos tengo mis dudas de que efectivamente el presidente se haya desgastado, ¿sí? En las últimas estimaciones que nosotros tenemos, su aprobación está en 60%, no en 45%. Y con esto, compañeros, ofreciendo una disculpa por esta larga introducción, o al menos a mí me pareció muy larga, empezamos la discusión con los temas que nuestros amigos tengan a bien señalar. Y antes de hacerlo, le voy a pedir a José Arcadio pues que se presente para que ya quedemos todos exhibidos ante el amable público que nos debe de estar siguiendo por Facebook. Adelante, José Arcadio. Buenas tardes y disculpen la tardanza, estaba en una gestoría con unos vecinos que traen por ahí un problemita de seguridad. Pero aquí estamos. José Arcadio Sendejas Espinosa, regidor por Movimiento Ciudadano en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Muy bien. Aquí estamos. ¿Y por eso traes esa camisa de color naranja, José? Bueno, hoy sí me tocó estar vestido de naranja. Muy bien. Y tengo mi tapabocas naranja, ¿eh? Ah, mira, muy bien. Bueno, compañeros, ¿quién inicia con esto? Pues si quieres yo empiezo, Salvador. Adelante. El tema de la rifa del avión, no sé qué les pareció, amigos. Por ahí pues, hay muchas cosas que dicen que pues fue una pérdida total de tiempo y de dinero. Sí, que de los 4.190.000 boletos que se vendieron, 3 millones fueron comprados por los empresarios, 1 millón de pesos por ahí, y 1 millón de boletos por ahí fueron entregados a las 38,000, no sé para qué. En total, solamente 149,000 boletos fueron vendidos entre el pueblo sabio. Sí. Yo quisiera entrar en esa controversia. ¿Qué les parece? Adelante. ¿Querías opinar Parece algo que no más? hay.
o quieres que abordemos nosotros el tema ese? No, yo quería entrar en el tema ese, pero bueno, si no entramos en el tema, pues seguimos, vemos que por ahí seguimos en la meseta, a menos que me equivoque, Salvador, en la meseta de lo que es el COVID. No estamos estables, pero a la alza, sí, y que yo creo que finalmente va a haber picos más altos nuevamente una vez que ya la gente comience a salir. Este fin de semana aparentemente hay permiso para todo el mundo para salir. Entonces vamos a esperar un pico bastante alto en toda la República y aquí en Nuevo León también. Es probable, sí, lo vamos a ver. ¿Alguien quiere comentar sobre el avión? Adelante, Raúl. En realidad, comentar directamente sobre el tema del avión para mí es gastar saliva inútil, en virtud de que es un evento en el cual López Obrador, la 4T, su gobierno, Morena, siguen utilizando la manipulación con el objeto de tener entretenido a la sociedad y olvidarse de los problemas fundamentales que estamos viviendo. Otro evento parecido, pues es el caso de la encuesta para elegir quién va a ser el próximo presidente y el secretario general de Morena, en el cual el Tribunal Superior de Justicia indica que hay que revisar el formato con el propósito de darle, respetar la paridad de género. Entonces el INE pues se mete en un tema bastante serio, porque pues como bien dices tú, Salvador, yo no tengo conocimiento de estadística, pero lo poco que tengo de conocimiento no alcanzo a entender cómo le van a hacer para que haya una participación con respecto a la paridad de género, ya que si mal no me acuerdo, en el caso de candidatos a la presidencia de Morena, solamente hay 3 mujeres registradas de los, creo que son 50 y tantos candidatos. Y en el caso de la secretaría, pues creo que el número más o menos es similar. Entonces, creo que ahí se van a meter en un enredo del cual desconozco cómo vayan a salir. El otro tema fundamental también, que es pura distracción, no es manejo de la función pública, es la recolección de firmas para el supuesto juicio de los expresidentes, donde en forma sorpresiva, en escasamente 2, 3, 4 días, de un número muy bajo de firmas recabadas, de repente se eleva a 2.200.000 firmas y aparecen colectivos de la Sierra de Guerrero, de los equipos de los senadores, y total cubren este aspecto. Ahí el INE tiene 30 días para poder corroborar que las firmas son verídicas, que son reales, y eso está muy confuso porque si ustedes recuerdan, el límite para la recaudación de esas firmas era el día 15 de septiembre, y resulta que el día 14 el presidente López Obrador, en un acto contradictorio, firma una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de llevar a cabo esta consulta, y establece una serie de preguntas que las preguntas, si ustedes las leyeron, y nada más les pongo como botón de muestra, que la mayor parte de las preguntas son redundantes, creo que son 15 preguntas. Y una encuesta de esta naturaleza no se puede hacer con preguntas tan largas.
La gente se confunde totalmente, ¿verdad? Entonces, para mí, todas estos botones de muestra. Hay otro adicional que me viene a la mente en este momento. Resulta que hoy en la mañana una agencia de noticias informa que el gobierno ruso ya entregó a COFEPRIS una vacuna para que se analice con el objeto de poder contener al COVID-19. Entonces, toda esta cantidad de noticias confusas, a mí en lo personal me crean un ambiente de confusión precisamente, no un ambiente de claridad, no un ambiente de una administración pública coherente, sistemática, ordenada, con tendencias a resolver los problemas que estamos viviendo. El presidente también había ofrecido que el día 15, antes del día 15, presentaría el programa de inversión energética y él mismo lo pospuso para más adelante. Y en fin, así toda la semana han sido eventos totalmente nebulosos. Me da la impresión que el presidente López Obrador está viviendo días muy nebulosos en su mente y en su actuar. Y eso para mí es preocupante, porque cuando el primer mandatario de un país, en el caso del nuestro, te está transmitiendo una serie de información confusa, difusa, y yo me atrevería a decir hasta perversa, pues son signos muy malos. No creo que sean signos buenos. Yo quisiera que a López Obrador le fuera bien para que a México le fuera bien, pero no veo ningún indicio de lo contrario. El mejor ejemplo es lo que tú señalabas, Salvador. El día de hoy, por primera vez en todo el sexenio, hay una buena noticia en la contención de los homicidios dolosos, y el señor, en lugar de, no digo de presumir, pero por lo menos sí de destacar la noticia y de darle un marco de referencia a que la estrategia del combate al crimen organizado está funcionando, se dedica a burlarse, a reírse de una nota del periódico Reforma donde habla de las masacres. Entonces, ese para mí fue el botón, fue la cereza del pastel, de un pastel de confusión donde no hay claridad. Ya para terminar, donde no hay claridad de la función pública representada en la investidura de la presidencia de la República. Gracias. Sí, hay una situación, vamos, son cosas que se publican y muchas veces se aprovecha la circunstancia para meter ideas que pudieran ser falsas, pero que son plausibles. Hoy, por ejemplo, leí un mensaje que habla de que en Palacio Nacional, la gente que está en Palacio Nacional se dice que el presidente está mal, que no está bien. Incluso se especula la posibilidad de que renuncie en diciembre o a principios del próximo año. Son cuestiones perniciosas. De hecho, uno dice, pues, ni siquiera debería uno de comentarlo, ¿sí? Por fortuna, pues nosotros no llegamos a muchas partes, ¿sí? Como para tener el peso de la responsabilidad de que lo que nosotros digamos, pues pudiera tener algún efecto. Esta es una mesa que en mucho es catártica, o sea, tiene que ver con nosotros y unas cuantas personas, pues, que nos siguen. Pero sí, esa idea tiene un dejo de plausibilidad por ese tipo de cosas que estamos observando, ¿sí? Es algo, pues, que sí es preocupante, como dice Raúl. Adelante, Arcadio.
precisamente por esta situación de confusión y semana nebulosa, señor presidente, quería tocar el tema del avión, porque al parecer lo único que le preocupaba al señor presidente y a todos los funcionarios federales pues, es la rifa del avión. Increíblemente, en lugar de todos los problemas que tenemos, que nos debería tener a su equipo trabajando, la semana nebulosa esta es por lo mismo, porque estaba muy preocupado cómo lo iba a hacer para decirle al pueblo de México que se vendió o que se rifó o que se ganó dinero con el avión, porque eran promesas de campaña muy, muy fuertes y yo creo que eso lo hizo nebuloso. Pero regresando un poquito al tema local, hubo una buena, finalmente Conagua aceptó y va a mandar dinero por los destrozos de Hanna. Por ahí también salió la noticia que iba a mandar 685 millones de pesos para los efectos de la cola del huracán Ana, que nos pegó muy fuerte. Aquí en San Nicolás tuvimos agraciadamente nada más desgracias materiales, no hubo desgracias físicas, pero es importante que ya comencemos a resolver los problemas tan añejos que tenemos aquí con el canalón del Topo Chico. Y el último punto a tratar, a ver si causa un poquito de más controversia. Sí, me gustó mucho el artículo que pusiste, Salvador, sobre si nos acordamos de la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que si no nos parecía que estábamos regresando a esos tiempos, y yo por ahí te contesté y luego lo repliqué en muchos de mis grupos, diciendo que pues yo no me acordaba del problema de la autonomía, aunque el procurador de justicia del Estado de Nuevo León en aquel entonces, tío mío, don Jesús Espinosa, sí, él era el procurador de justicia, pues no me acuerdo mucho, pero sí me recuerdo los 2 años difíciles que pasamos en la Prepa 9 con los comités de lucha que nos llamaban burgueses y nos denostaban por ser estudiosos y por querer ser exitosos y ya ven que esos rojillos, pues ahora muchos de ellos están dentro de las filas del gobierno federal. Lo platiqué mucho con algunas amistades y algunos chats donde yo tengo y coinciden que pues esas personas que rojas de aquel entonces con un comunismo mal entendido, pues ahorita tratan de llevar esto a nuestro país y pues no debe ser aceptable. Ojalá cause controversia para poder hablarlo más de frente y más duro por ahí. ¿Permite, Salvador? Sí, Ya pues lo he es que tienes que hablar tú, Ernesto, porque tú tienes una pues información de primera mano, bueno, un poco igual que yo, pero quizá un poco más seguramente. Pero bueno, es justamente lo interesante porque si nosotros vemos quiénes están poniendo en contra de AMLO, hay sectores de la izquierda también, ¿sí? Y lo que vivimos aquí nosotros fue de pronto una alianza entre un sector de la izquierda y un sector de la derecha, ¿sí? Y apoyando, pues, sobre todo en el caso del ingeniero Ulises, apoyándolo otro sector de la izquierda. Total que se hizo un merequetengue, pero es claro, pues, que, como decíamos hace un momento, es la naturaleza humana, ¿sí? Si vemos las cosas que sucedieron en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, pues vamos a encontrar también cosas parecidas. Pero bueno, ya me estoy metiendo en los terrenos sembrados de nuestro compañero Ernesto Cerda. Adelante. Oye, no, lo que pasa es que mucha gente habla de oídas. Fíjate, alguien se atreve a decir, es que yo tenía un pariente de un amigo, de un señor que pasó por la casa y le predicó a mi papá, que le dijo al chofer y el chofer me lo comentó. Cuando se toma ese tipo de actitudes, se olvida el momento histórico que vivía el país. Nosotros consideramos que en ese momento había condiciones muy diferentes. Había una lucha muy grande de los estudiantes por el pase automático a las facultades. Ese era un problema. Hay que decir que el inicio del movimiento estudiantil era por una reforma totalmente académica de la universidad y no estaba dentro de nuestros planes la autonomía de la universidad. Yo era miembro de lo que se llamaba el presidium del Consejo Estudiantil de la Asamblea Universitaria Estudiantil y nosotros lo que planteábamos era una reforma académica
por la falta de relación entre lo que se enseñaba en la universidad y lo que en la realidad estaba pasando. Entonces, de pronto viene una serie de elementos políticos que intervienen en la universidad como siempre han querido intervenir y lo logran en muchos casos. Recordarás que ahí se inicia un proceso de la sucesión presidencial donde el candidato del gobernador de aquí, pues no era Echeverría. Y eso generó una serie de problemas y que se fue generando. Recordarás el debate que tuvimos con el entonces rector de la universidad y gobernador después del estado, Elizondo, en el Paso Hotel, donde se planteó la necesidad de hacer una serie de modificaciones. Y recordarás, junto con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, se hizo un proyecto y los padres de familia y los maestros hicimos una propuesta de ley orgánica. Todavía yo conservo los documentos esos. Entonces me parece que lo que sucedió ahí es que de pronto nos vimos metidos en un problema político nacional en contra de lo que era Elizondo y lo que había jugado en contra. Hay que recordar que Martínez Manotú era el candidato del gobernador de Nuevo León, y obviamente en esta época como en aquella y en las que siguen, el presidente tiene sus manías, sus manejos y obviamente sus enemigos a vencer. Entonces, en la perspectiva que nosotros vemos, recordarás que gana la gente de la izquierda, pero fue una alianza muy sui generis. Recordarás que dentro de los dirigentes estaba la gente de la OCU, del padre Obeso, había gente del PRI, había, no del PAN, pero sí gente de derecha, y juntos armamos un buen elemento de lucha que logró conseguir cosas como la paridad universitaria en cuanto a las mesas directivas de las facultades y prepas. Pero ahí empezó lo que no quería ser yo, recuerdo, de cómo la gente cuando llega al poder pierde el sentido del proceso, de los orígenes, de la ideología, de los objetivos, y se va por los medios en lugar de los fines. Y te recordarás que empieza un saqueo de gente de izquierda a los puestos que llegaron a la universidad y se generó, no te recordarás aquel 3 niveles, sí te recordarás de Tomás 3 niveles, el que de pronto aparece con una casa de 3 niveles en el área acá del Mirador. Entonces, sí, empiezan a generarse una serie de acciones que dieron pie en su momento a que un buen rector, un hombre serio, interesado por la universidad, que era Ulises, a mí me tocó estar en parte de las reuniones del consejo de aquella época. Mi hermano llegó a ser presidente del consejo ahí, era presidente de leyes, y vimos cómo se fue deshilachando los objetivos que tenía la cuestión estudiantil, y muchos maestros que habían de izquierda, pues entraron al erario y a hacerse valer de ellos. Y hay un libro por ahí de nuestro amigo escritor de la universidad que te plantea esa historia muy interesante, y ahí dedica. Entonces yo creo que estamos viviendo lo mismo. La gente de izquierda que llegó en ese momento se sirvió con la cuchara grande. Hoy lo mismo que pasa cuando ves que la gente llegó, en el caso del CNH, pues los mejores cortes, los mejores pierden el sentido de las cosas. Y eso no te digo nada. Si tuviera la oportunidad de ver lo que pasa en el SAT, te reirías de la gente de izquierda, aquella que decía, patria o muerte venceremos. Pues llegó y vio la posibilidad. Yo comentaba con la gente de Morena, dije, si ustedes no han entendido el problema que están metidos de un pérdida de la esperanza de la gente, les voy a dar un dato, y lo senté con ellos, le dije, mira, tú me hablas todas las veces que tenemos posibilidad de que votaron 30 millones de gentes, y tú no pudiste conseguir 1.600.000 firmas. Eso te da una idea. Para 2 días antes tenías 686.000 firmas y está definido. Y luego de pronto, cada 25 segundos me sales con que conseguiste una firma.
Le dije, los que somos dados a los números, pues le echamos números. Y dijo, pues ¿cómo lo conseguiste? Entonces, pierden eso. La otra, le dije, si tú crees que la gente realmente está con el gobierno, ¿cómo te explicas que no hayan podido vender los boletos de la famosa rifa para apoyar a los hospitales? Entonces, definitivamente le dije, pues no funcionó. Entonces, lo que hay que entender y que la gente de Morena, que es una izquierda muy subgéneris, porque veo gente, mucha gente, tú, Chava, y la gente que es de aquella época, que era gente de derecha, totalmente de derecha, y gente incluso represora. El que está en la seguridad pública tiene toda una historia de represión. Y mal te digo, el que está en la famosa Gestapo, tiene todo un antecedente personal de broncas gruesas. Entonces llegó gente con una visión de toma del poder y beneficio del poder. Yo dudo que Andrés Manuel esté sacando provecho, pero todos los que están a su alrededor, segura y sencillamente, y lo estamos viendo, están tomando cartas en el asunto. Entonces, desde esa perspectiva, creo que estamos inmersos en la misma historia. El poder los vuelve locos. O sea, una vez que vieron dinero, se acabaron las ideologías, las ideas. Bueno, yo quiero recordar nada más para que quede muy claro que en esa época nosotros éramos una organización que nos dejamos de la izquierda porque consideramos que la izquierda, y seguimos considerando que es un término ya en desuso. Es algo que viene del siglo antepasado. Y le digo, espérate, ya no es un problema de izquierdas y derechas, porque eso de encasillar es muy poco real en la vida. O sea, no puede ser o todo negro o todo amarillo, o eres de derecha o eres de izquierda. Es una estupidez del punto de vista ideológico y real. Entonces nosotros hablamos de otro tipo de manejo, de lo que nosotros llamamos humanismo, y nos salimos de esa línea, y por eso fuimos expulsados, si te recordarás, primero de la Liga del Espartaco, que éramos los críticos del Partido Comunista, y fuimos expulsados de ahí precisamente por el problema de la crítica al aspecto ideológico, y nosotros fuimos muy dados a criticar a los prochinos y a los prosoviéticos, y obviamente a Castro. Entonces ya te imaginas que pues no éramos monedita. Hasta ahí el comentario de la universidad. Yo no les quiero hacer dos elementos interesantes porque alguien tocó el problema local. Pues quiero decirles que la situación del Estado en cuanto a los partidos se empieza a complicar. Hay una lucha a muerte entre dos facciones que quieren quitarle a Dante el poder del Movimiento Ciudadano. Y ya la semana pasada estuvieron aquí, aunque sea el coordinador, pero el coordinador es de Jalisco. Y Dante Delgado también está operando. Son muchachos jóvenes que no tienen, porque conozco muy bien a Dante, no tienen la experiencia ni la sapiencia ni la zorruna actitud de Dante. Ya está haciéndose dentro del partido la posibilidad de un cambio de estafeta en Nuevo León para que se vaya del que se suponía que iba a ser al que traen ellos como consecuencia. Y están haciendo, y yo sé que gente, Dante ha estado por aquí en Monterrey, señalando que hay posibilidades de que haya un cambio a nivel local, estatal. Claro, también por el lado de nuestro amigo el gobernador de Jalisco, pues están moviendo sus piezas. Él quiere quedarse con el partido, él quiere ser candidato a la presidencia de la República en el próximo proceso electoral, pero necesita contar con Dante. Yo creo que alguien le decía, oye, es que tú llevaste duro. No, con Dante tuvimos diferencias y nos salimos porque no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, que era lo mismo. Una vez que hubo lana, una vez que hubo dinero, pues se perdían los principios. Entonces, nosotros visualizamos que aquí Movimiento Ciudadano ha venido cayendo, y los datos que tenemos de adentro es que anda alrededor entre el 8 y el 11%, no más, no menos, de posibilidades de voto como partido. Entonces, creo que se avecina una fuerte lucha a nivel de Movimiento Ciudadano, que va emparejada con la lucha que traen a nivel nacional Morena, que es a morir otra vez por los 2.300
millones de pesos, que es una lana muy interesante. No, Claro. no les digo del PAN, porque a nivel nacional es el que más o menos se ha conservado, pero aquí en el estado de Nuevo León, pues todavía les falta mucho que amarrar para poder hacer. Del PRI, pues ya tenemos dos opciones que creo que se empiezan a decantar, y que en el transcurso de la próxima semana estamos por recibir una información muy interesante de los partidos que comentaremos con ustedes. Si podemos comentarlo, les daremos algún iris, porque hay cosas muy interesantes, porque hay que ver que esto se volvió a acelerar y en noviembre ya estamos en condiciones de proceso electoral. Hasta ahí. Muy bien, quiero saludar a José Ingenieros, que amablemente nos está siguiendo por Facebook. Dice, es lamentable este gobierno, sobre todo miserables y sobre todo endejas. Me imagino que quiere decir pendejas o pendejos. Y también dice que ya da miedo, ¿sí? Este gobierno tan miserable. Bueno, es una opinión. Hace rato dijiste que el poder enloquece, sí, y bueno, yo creo que era justo señalar pues la frase completa que se le atribuye a don Jesús Reyes Heroles, que dice que el poder perturba a los inteligentes y a los pendejos los enloquece. Y la otra cosa que está señalando, que me pareció interesante, es cómo de pronto los principios son abandonados ante una situación que permite pues tener alguna ventaja, ¿sí? Eso pues lo vimos cuando en aquella época de la universidad de pronto nos dimos cuenta de que los líderes del Partido Comunista pues se celebraban, se festejaban de manera pues muy de derroche, sí, más muy pomposa. propio, muy pomposa, sí. Y entonces, bueno, pues se comentaban ese tipo de situaciones. Y pues no es una situación que podamos decir de manera universal, pero sí es muy común que los valores o los principios duran mientras los intereses llegan. Sí, es una situación pues de incongruencia. Y bueno, creo por otra parte, alguna vez comentando pues con Catón, sí, en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de compartir el pan y la sal, yo le comentaba que a la izquierda se llegaba por dos vías, por la vía del amor o por la vía del odio y el resentimiento, ¿sí? Son dos formas naturales. La gente que ha sufrido en carne propia o en sus padres una situación pues de explotación, de degradación, de ofensas, pues genera una situación y llega a una identificación con la izquierda de manera natural y legítima, podemos decirlo también. Pero hay otra gente que llega sobre la base de tener efectivamente un amor al prójimo, ¿sí? Para usar la expresión que usa el presidente. Y en función de eso y en función de esa disposición, pues, de conmiseración con la gente, aunque él no haya sufrido ese tipo de cosas, se orienta y son dos perfiles diferentes. Cuando los primeros, algunos, no todos, por supuesto, cuando los primeros empiezan a tener una situación, pues finalmente ellos ya están resolviendo un problema, ¿sí? Y empiezan a tener actitudes diferentes. Creo que son más idealistas los segundos. Pero bueno, así está la conformación muchas veces en términos así muy primitivos de las motivaciones por las cuales la gente llega a este tipo de tendencias y las inconsistencias pues a veces se ven naturales. Pero bueno, no quiero abundar. Nomás permíteme decirte algo, mira, Adelante. Tú planteaste la posibilidad de que el presidente de la República esté enfermo, que tenga algunos problemas de salud, que su estado mental pues está derrotado, se siente solo. La imagen del presidente en pasillos solos y ante una plaza sola para alguien que ha vivido del aplauso y del grito y del apoyo, pegan duro. Fidel Castro, si no le hablaba a 50, 100,000 gentes, hablaba 6 horas. Entonces, eso les pega mucho en su forma de ser. Pero quiero decirte que también ese es un medio que se maneja en las cuestiones de operación política que se llama diversión. O sea, la diversión no en el sentido de pachanga,
sino en cómo haces cosas diversas para manejar la atención. Y yo te voy a dar un caso. Recordarás que en el 4º año de Peña Nieto se habló que tenía cáncer y que estaba muy flaco, y se generó una serie de fotografías y todo. El problema es que había una bronca muy fuerte en el gobierno federal, y una manera en que la gente se puso a discutir que si era y que si no era, hizo que de momento la gente olvidara el asunto central. Yo no dudo que quienes operan políticamente, esa también sea otra forma de diversión, porque se le están acabando los argumentos para seguir este proceso de divertimiento de las condiciones del país. Entonces, yo quería hablar que vieran ustedes el nuevo presupuesto, y van a encontrarse cosas terribles. O sea, me parece que no estemos ajenos a que esto sea un proceso más de diversión de quienes manejan la cuestión política. Claro, claro. Muy bien, compañeros. ¿Quién sigue? Antonio Lomas, no hemos escuchado tu voz. Y así menos, si no habilitas tu micrófono. Ahí estamos. Claro que sí. Bueno, más que una opinión, quiero hacerle una pregunta a dos hombres de historia e histeria que vivieron una época muy importante. Preguntarle a los dos si realmente en esta época, pasado el tiempo, ¿ustedes creen que valió la pena tanto sacrificio por la autonomía universitaria? ¿Realmente valió la pena o están arrepentidos de esa lucha? Esa pregunta se la quiero hacer a ustedes dos, si bien saben a qué dos jóvenes me refiero. ¿Tú no viviste esa época, Raúl? Yo era estudiante del TEC, pero sí tuve la oportunidad de convivir en la Facultad de Economía, que estaba en el barrio antiguo, si mal no me acuerdo, Claro. pues con gente como Sócrates, Roberto Olivares, ¿cómo se llama? Mucha gente más. Entonces, sí alcancé a vivir esa sensación de la lucha que se estaba dando. No participé porque, les repito, yo estaba en el TEC. ¿Por qué iba yo ahí a la Facultad de Economía? Porque el director de la Facultad de Economía del TEC, Giorgio Berni, me hizo el favor de contactarme con la directora de Economía de la Autónoma de Nuevo León, que era la maestra Meyer. Exactamente. Porque yo estaba haciendo mi tesis, era una tesis muy innovadora, que todavía me recuerdo su nombre, se llamó Características socioeconómicas en las zonas marginadas suburbanas de Monterrey. No había ningún dato, no había absolutamente nada, y entonces Giorgio Berni me dijo, ¿sabes qué? Este es un tema que creo que le puede interesar allá a la Facultad de Economía, a la maestra Meyer. Entonces, por eso es que acudía yo ahí constantemente a la facultad. Y debo de confesarles que me fue muy útil, porque realmente logré hacer la tesis con el apoyo de la maestra Meyer y mucha gente más de la Autónoma de Nuevo León. Y fueron los únicos momentos que yo viví cercanos a lo que era la lucha por la autonomía. Después se vino lo del 68, que eso lo viví dentro del TEC, y uno de mis maestros era el doctor von Bertrap, jesuita, promotor de todos estos movimientos, y ahí sí lo viví muy de cerca, pero muy, muy de cerca. Por poco y me cuesta la no graduación, porque fue precisamente en el 68. Y me tuve que reprimir un poco para poder terminar
en mi tesis y ya me gradué afortunadamente. Debo de confesarles que en ese momento no alcanzaba yo a entender con toda claridad los objetivos del movimiento. Lo veía yo más como un movimiento juvenil de rebeldía, pero no entendía realmente el objetivo, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Eso es lo que viví yo en aquella época. Eso es. Bueno, la pregunta de Antonio Lomas es una pregunta que yo hice alguna vez en una reunión donde estábamos, pues, personas que habíamos vivido esa época. Recuerdo con un dejo de tristeza que fue en la casa de Sergio Escamilla, Tristán, compañero mío de la Facultad de Matemáticas, líder estudiantil connotado, y pues seguramente lo recordará José Arcadio, también estuvo ahí en la Prepa 9. Y bueno, estábamos en esa reunión y yo hice justamente esa pregunta, ¿sí? ¿Valió la pena? ¿La universidad fue mejor después de esto? Y la verdad es que mi postura es la de que compramos el boleto de la democracia y luego la democracia se nos corrompió. Y perdimos una oportunidad que se tenía en el esquema anterior, donde los directores de las escuelas eran nombrados directamente por el gobernador, después de que recibía una terna. Entonces, yo me acuerdo muy bien, alguna vez después de una manifestación pues enfrente del Palacio de Gobierno, que pues en 2 ocasiones me tocó que después de la manifestación el gobernador recibía a una comisión, ¿sí? De los que andábamos ahí haciendo la protesta. Y me tocó 2 veces estar en el despacho del gobernador Eduardo A. Elizondo. Era otro tipo de político, sí. Me acuerdo que alguna vez llegamos ahí, nos ofreció un cigarro delicado, sí. Y pues ninguno de los que estábamos ahí aceptamos el cigarro. Luego dice, bueno, es que a lo mejor no les gustan estos. Nos sacó unos Lucky Strikes y ya para la época que ella eran unos cigarros muy elegantes, ¿no? Pues, y cuando empezamos a tratar de decirle lo que queríamos, él dijo, no, espérense, pues, tranquilos, vamos a platicar. Y total que nos echó un chorro ahí de cosas y nos despidió, ¿no? O sea, un poco como en la película aquella del cine Tivoli, no, del teatro Tivoli, ¿no? La película Tivoli, ¿no? Donde te pasa por una puerta, por otra, y al final de cuentas en la última puerta ya te vas a la calle, ¿sí? Pero me acuerdo de 2 cosas, ¿sí? Una de ellas fue justamente la advertencia que nos hizo, ¿sí? Nada más que ahora, si tienen problemas, no tendrán con quién quejarse. Porque antes, si teníamos un director corrupto o pendejo, sí, pues le reclamábamos al gobernador que tuviéramos ese director. Y ahora era el que nosotros elegimos. Y aunque no es una situación general, sí, hay escuelas donde uno dice, ahora sí ya, después de este pendejo, va a ser muy difícil que se consigan a otro más pendejo. Y los muchachos, sabrá Dios cómo le hacen, pero lo encuentran, ¿sí? Consiguen. ¿Verdad? Entonces, hay escuelas, pues, que no han, vamos, se han degradado como consecuencia de la autonomía. Otras, sin embargo, que tenían una mayor madurez, ¿sí? Una mayor estabilidad y raigambre académica, pues utilizaron de manera favorable la autonomía y han crecido. Pero, pues esa es la situación que tenemos. Una situación pues, muy complicada, ¿sí? Imagínense nada más como dato, ¿por qué yo no me reincorporé a la Facultad de Matemáticas como maestro después de sacar el doctorado en matemáticas, en estadística? Finalmente es una rama de la matemática, ¿sí? Pues la razón que me dieron en la Facultad de Matemáticas, las autoridades, fue que iba a ser el único doctor en matemáticas en la Facultad de Matemáticas. Y entonces ellos estaban ciertos de que iba a retomar el control político de la facultad, ¿sí? Y entonces, pues para ellos era prioritario el control político, ¿sí?
que la vida académica. Entonces, pues no vas. Y el rector no podía imponer su voluntad para que estuvieras ahí. ¿Por qué? Y el poder ya lo tenían ellos, ¿sí? En un esquema, pues, muy especial, ¿sí? Donde los directores respondían ante el consejo por su representante alumno, su representante maestro, ¿sí? De manera que el consejo fuera algo muy controlado por el rector, y a cambio los directores en su ámbito hacían y hacen lo que les da la gana. Y entonces tenemos, por ejemplo, escuelas de ciencias políticas, ¿sí? Como la que tenemos de ciencias políticas, que ha sido dirigida por un grupo de pendejos, ¿sí? Estrada, ¿sí? Y ahí están, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ni modo. Entonces, pues es una situación interesante. Pero bueno, ya no digo más porque son temas de esos de los que se apasiona uno y puede uno empezar a mentar madre, ¿sí? Pero bueno, yo creo, en resumen, pues, que la autonomía funcionó, pero no de manera uniforme, y para algunas fue una situación de mayor degradación. Vivimos la época de los movimientos estudiantiles, y yo les voy a terminar esto con una experiencia en un panteón de Ciudad Victoria. Sí, alguna vez, por una razón familiar, estuve ahí, y entre las tumbas me encuentro una donde estaba pues sepultado un ex líder estudiantil muerto en la lucha por la autonomía de la Universidad de Tamaulipas, ¿sí? En una de esas tantas situaciones que se daban. Y el epitafio me conmovió entonces, cuando fui la primera vez, ¿sí? Porque no sé exactamente todo lo que decía, pero había una frase, pues, de que cuando la universidad tiembla el universo, o algo así, una cosa así muy no la recuerdo exactamente, pero muy elegante, ¿no? Y bueno, ponderando la lucha por la autonomía. Pasan los años, no sé, 15 años, una cantidad de años, y voy de nuevo a ese mismo cementerio porque murió, pues, la pareja, la esposa, pues, del que habíamos sepultado al principio, sí, tíos míos. Paso otra vez por esa tumba y entonces ya veo la situación de un modo diferente, ¿sí? En lugar de conmoverme y de algún modo convalidar, pues, esa muerte, ¿sí? Cuando lo veo, sí, yo digo, murió por algo que no valió la pena, ¿sí? Porque yo creo, pues, que esos movimientos donde, pues, hubo gente que resultó golpeada, otra gente incluso muerta, realmente no valió la pena, ¿sí? Creo que la evolución normal que pudo haber tenido el fenómeno universitario nos pudo haber llevado a otra situación. Pero bueno, hay quienes vivieron eso y lo han querido ver como una gesta histórica y como una cosa muy importante, y lo seguirán ponderando. Pero si vemos los resultados, yo creo que tenemos una situación de degradación. Hubo luchas en las que participamos. Yo recuerdo en el ámbito académico cómo me enfrenté en la Facultad de Matemáticas para lograr que las personas tuvieran por lo menos maestría para dar clases en licenciatura y exigir el doctorado para dar clases en posgrado. Vivimos una época, y el TEC no se escapaba de esto, donde teníamos como maestros a alumnos, ¿sí? De 1 o 2 semestres o 3 semestres arriba. Era una barbaridad, ¿sí? Cuando yo llego a Estados Unidos y les digo que había sido subdirector de la Facultad de Matemáticas, se horrorizaban. ¿Cómo? O sea, ¿cómo teniendo una carrera de licenciatura puedes dirigir una escuela? ¿Sí? O sea, no tenía sentido. Y entonces, eso que me representó una bronca muy fuerte con los maestros, ¿sí? Que eran pasantes y que tenían muchas cosas, a pesar de que no planteábamos su expulsión, sino que las nuevas contrataciones tuvieran esa condición. Pero sí les quitábamos la idea de que ellos eran maestros normales. O sea, estábamos viendo que teníamos que mantenerlos ahí porque fue parte de la historia, pero no porque ellos estuvieran de manera adecuada cubriendo una función. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy en día? La gente está sacando sus doctorados
en universidades patito, en campos que no corresponden al de su especialidad, y de ese modo cubren el requisito porque se corrompió la idea. O sea, la Facultad de Matemáticas debe tener doctores en matemáticas y doctores en física o doctores en computación, pero no doctores en educación. Y así como eso, sí, tenemos una serie de cosas que damos la apariencia en ese contexto muy barroco, sí, de tener una situación que da la apariencia de estar bien, pero teniendo una condición realmente de miseria, pues, de miseria académica. Y bueno, yo con esto doy mi punto de vista, sí. Adelante, Raúl. Yo quisiera regresar a la época actual, si no les importa. Creo que vale la pena recordar esos hechos históricos, a final de cuentas, eso es lo que son. Contestarle a mi amigo porque quedé pendiente. No. La referencia la hizo también conmigo, a la pregunta. No hay ningún problema. Me mandas un telegrama. Adelante, Pero, Ernesto. jóvenes, Nada me más, faltó uno. déjame, ya que estamos con este tipo de sensibilidades, Roberto Villarreal de la Garza nos está pidiendo que le mandemos saludos. Entonces, saludos, compañero. Adelante, Ernesto. No, mira, la pregunta cuando si valió la pena o no, el problema es de perspectivas. Mira, al menos nosotros venimos de otro tipo de relación. Nosotros sabíamos muy bien, y hay un documento firmado por 4 de los, en aquella época de la Y, donde planteábamos que la universidad era simplemente un elemento de preparación de lucha y que tenía un aspecto académico, un aspecto político. Para nosotros era fundamental la creación de cuadros políticos y la universidad nos dio esa capacidad de creación de cuadros políticos. Y si tú sigues posteriormente a alguno de los que en ese momento todos llegaron a ser dirigentes. O sea, para nosotros, como todo acto humano, tiene cosas positivas y negativas. ¿Qué fue lo positivo? Que nos dio la capacidad de análisis, de aceptar las derrotas, de entender las victorias y sacar muchas experiencias, al grado de que muchos seguimos manejando el apoyo a la ciudadanía en general. Y nuestra idea en aquella época era la formación del verdadero partido de los mexicanos y mexicanas, cosa que todavía no se logra. Entonces, para nosotros fue una escuela de aprendizaje con los claroscuros normales de una vida política. Y señalar que a nosotros no nos conmovía cuando alguien decía en la reunión de la CENED, que era la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, se paraba el compañero Guerrera: a nosotros nos han matado 5, y el de Hidalgo nosotros 7, y a los otros 10. Y cuando hablamos, nosotros nos han matado porque somos tarugos. O sea, parecía que la idea era el martirilogio, que es algo que se ha usado mucho por el lado de la izquierda y ahora por la derecha. Ahora se sienten mártires también los de la derecha, o los que consideran ser de derecha. Entonces, para mí es claroscuros. Los que se la tomaron en serio es porque no entendieron el proceso histórico el que estaban viviendo, y que para nosotros al menos nos estábamos preparando para algo más que no era la universidad, y que un elemento era, y decía, nuestra línea era ser el mejor estudiante, ser el mejor trabajador, ser el mejor donde estés para hacer la diferencia de lo que es un líder político. Ese era el famoso escuela de cuadros. Para mí tuvo claros, oscuros, cosas positivas y negativas. Y desde luego nunca le jugamos al martirologio. Recordarás que Nuevo León fue el único lugar, tú lo más por historia, en que no tuvimos más que un fallecimiento del compañero de Prepa 8, que a un policía se le zafó el rifle que traía una granada y se la estalló en el estómago y ahí murió. Y quiero decirles que en ese evento mi suegro le tocó una serie de macanazos que no tenía nada que ver en el asunto, pero lo sonaron. Entonces era parte de una historia muy, muy rica, y hay que recordar pero confiesa que tú preparaste todo eso, sí. Nosotros tuvimos posiciones muy, muy duras. Mira, en un momento determinado teníamos equipo de espionaje y contraespionaje contra
¿Te acuerdas de aquel hombre que era el secretario de seguridad? Un general que le gustaba a los soldaditos. Entonces él nos ponía boleros. Cuando estábamos hablando se ponía un bolero con una grabadora. ¿Te acuerdas de aquellas grabadoras de cinta? Y se ponía a un lado de nosotros, ahí en la Plaza Civil. Y me acuerdo que era Paura, ¿no? Paura. No, el jefe de él era el otro. El jefe del el otro, mero sí, jefe. Él era el de la pero policía. Paura era el que nos atendía, ¿no? Ese que nos atendía. Pero el que nos sonaba, el que manejaba las cosas de inteligencia era otro. Era uno. Oye, me acuerdo en una corretiza que nos dieron después de un meeting ahí, que llegaron a disolver, y yo estaba angustiadísimo porque yo iba corriendo de los policías, pero había policías que iban ya delante de mí, ¿no? Pero bueno. Yo siento que hay cosas interesantes, rescatables. Hay un par de libros de un historiador de la universidad que valdría la pena que lo retomaran para que vivieran una visión de alguien que era del sindicato de trabajadores de la universidad. Yo no puedo olvidar a Fabián, un hombre que se la jugó con nosotros, un me integró, y a muchos líderes, pero básicamente me acuerdo de Fabián Navarro Arras. Y quiero decirte que ¿ya murió? Que no tengo conocimiento, pero se me hace que sí. No lo he vuelto a localizar. Sí. Al que yo quisiera recordarle, a lo mejor no lo vivió, pero sí debió haber sabido, que fue la primera vez, Raúl Monter, en que la universidad y el tecnológico hicimos una manifestación juntos. Esa queda en la historia. Fue la primera vez, no obstante la quema del tigre y la quema del borrego, nos juntamos, hicimos la primera manifestación por ahí del 68, tigres y tecos, o sea, los del TEC. Increíble, pero quedan los anales ahí de esa reunión. Me tocó estar en esa organización y nos pareció algo fundamental, que después la raza del TEC se fue y en una manera de protesta, tomó el área de computación y quitó todas las tarjetas perforadas, y de ahí expulsaron cuando menos a 2 conocidos de la lucha en ese caso. El TEC también entró. Hay que reconocer que era un movimiento internacional, O sea, había una necesidad de la juventud, como hoy de las mujeres, que empiezan a generar nuevos mundos. Ese es lo que yo puedo tomarlo más de esa, o sea, claroscuros, positivos y negativos. Para mí fue una escuela de cuadro, para mí me preparó para la vida, no solamente el punto de vista político, sino el punto de vista profesional. Y esa historia del TEC la puedes revisar, también la tiene, cuando los muchachos, para evitar la represión, se metieron y tiraron todas las tarjetas perforadas. ¿Te acuerdas que el TEC ya tenía ese sistema de control, o estaba empezando? Puedes checarlo y verás, sobre todo en el norte, que nos tiraba muy duro, podrás encontrar algunas de esas hazañas que le llamaban de los rojos. Sí. Muy bien. Es lo que llamamos la educación concomitante, o sea, lo que te enseña no la escuela directamente por sus planes y programas, sino el ambiente en el que estás, ¿sí? Siempre hay una educación concomitante, pero en el caso de esa época fue una educación concomitante muy politizada, ¿sí? O sea, teníamos que abrevar, y los que la sufríamos más éramos pues los que estábamos en un campo radicalmente diferente. Si los que estaban estudiando cosas del ámbito social, pues esas lecturas eran obligadas para ellos, ¿sí? Y los que andábamos en otras áreas, pues de repente teníamos que andar leyendo cosas de otro tipo, pero fue realmente una época que en ese sentido, pues fue muy rica, ¿sí? Y bueno, te escuchamos, Raúl. Debo de decirles que me da mucho gusto escuchar todas estas anécdotas, y sí, como dice Ernesto, sí, yo participé en esa famosa marcha entre estudiantes de la universidad y del TEC, que a final de cuentas en el TEC terminó en la toma de posición de la rectoría, y en una huelga en la cual participaron alumnos y maestros encabezados por los jesuitas. Uno de ellos era Hermann von Bertra y algunos compañeros míos de economía. Hermann von Bertra, que era mi maestro, mi asesor de tesis,
él me dijo, Raúl, tú no te metas aquí ahorita, tú dedícate a la tesis y termínala, porque si no lo vas a hacer, te van a correr y no vas a terminar. Pero sí lo viví y debo de confesarles que estoy convencidísimo que esa etapa de mi vida me sensibilizó mucho en el aspecto social y político. Cosa que a lo mejor en mi ADN natural lo tenía, pero no lo había vivido, no había sentido la importancia de ese tipo de manifestaciones y de reuniones. Pero volviendo al tema de la actualidad y retomando una expresión tuya, Salvador, y ahorita escuchándolos a ustedes, me quedé pensando en que me acuerdo que a finales de los 90s luchábamos mucho por el cambio de partido en el gobierno, sobre todo en el gobierno federal, y creíamos que definitivamente con una alternancia en el poder íbamos a lograr un mejoramiento natural en la administración pública y sirviendo a la comunidad, cosa que a final de cuentas no nos ha funcionado, ¿verdad? Y les platico que, por ejemplo, en el 96, yo estuve como representante del PAN a nivel nacional en una reunión que fue la conclusión de la Mesa Nacional, era la mesa de negociación electoral nacional, que a final de cuentas Zedillo no solamente aceptó, sino también promovió, y que modificó la Ley Federal Electoral con el objeto de crear el Consejo Ciudadano Electoral y se dieron las bases de lo que fue el IFE por una buena cantidad de años desde el punto de vista ciudadano. Y en aquella ocasión hicimos uso de la palabra N cantidad de gentes, ya no recuerdo. Y yo fui uno de ellos. Y recuerdo que mi tema, el tema que yo utilicé para esa ocasión fue de que yo estaba convencido que ese evento iba a permitir construir, fíjense bien, construir gobiernos honestos, porque la democracia iba a llegar a nuestro país a través de los ciudadanos. Y también recuerdo que algunas de las personas que hicieron uso de la palabra, no sé quiénes, en este momento no recuerdo, había que revisar ahí mis apuntes. Muchos de ellos también utilizaron el mismo concepto, que este evento iba a construir gobiernos honestos, y en la madre fue un fracaso total. Posiblemente construimos un camino de democracia, posiblemente construimos un camino de alternancia en el poder en los 3 niveles de gobierno, pero definitivamente no se logró construir gobiernos honestos, y mucho menos que con la alternancia en el poder hubiéramos logrado que realmente se mejoraran las condiciones socioeconómicas y políticas de nuestro país, porque al final de cuentas en estos, ¿qué son? 24 años aproximadamente, hemos avanzado en muchos aspectos, pero lo que es en los aspectos fundamentales de nuestro país, seguimos retrasados, seguimos estancados, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la pobreza, que es algo que está lacerando nuestra sociedad, y ahora con el COVID y la crisis nacional y mundial nos va a pegar todavía más duro. Pero, y yo quería concluir con esta reflexión de que estoy convencido, y lástima que no hay ningún Chairo por aquí, porque sería bueno platicarlo con él, pero estoy convencido de que AMLO no representa ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la de arriba, ni a la de abajo, en lo que es el servir a la comunidad para bien nacional.
Él trae su propio objetivo muy personal, pero no tiene una visión de estadista por medio de la cual quisiera implantar una serie de sistemas y de ideologías que ayudaran a mejorar este país. Eso es lo que a mí me preocupa y de alguna forma me tiene inquieto, porque al final de cuentas, cuando un gobierno se concentra en una persona, lo único que se concluye es que esa persona es la que decide lo que se hace y lo que no se hace a cuentas y cobrando la factura al pueblo. Gracias. No te hemos escuchado, Mónica. No, pues es que han estado hablando de temas de antes de que yo naciera y estaba escuchando. Bueno, lo que me parece a mí, vaya, relevante, me parece relevante la carta que sacaron estas 650 personas que firman. Vaya, el texto es bastante conciso, breve, cierto, pero son cosas que si alguien se dice intelectual debía haber sabido o debía haber anticipado. Eso es lo que me genera a mí un poco de, o sea, sí está bien que ya te estés dando cuenta o es en serio que te estás dando cuenta. Y vaya, el reclamo ahora sí por parte de los simpatizantes de López Obrador fue, ¿por qué no dijiste nada antes? Pero yo agregaría, no es por qué no dijiste nada antes a los otros gobiernos, porque sí lo dijeron. Es por qué no le dijiste nada antes a este que está aquí, que ya había dado claras muestras de esa personalidad soberbia, que ya había dado claras muestras de su personalidad machista, misógina. O sea, era muy claro, o sea, incluso una de las cosas que veíamos nosotros como una debilidad de él era no tolerar debatir con una mujer que le planteara cosas de forma precisa e inteligente. O sea, él no soporta eso. O sea, en los primeros días de gobierno la reportera decía corazoncito, ¿no? O sea, expresiones que, que yo le hubiera mentado la madre si fuera la reportera. O sea, a mí me estás corazoneando. O sea, es como, vaya, ese tipo de cuestiones, ¿en serio no las habías visto? ¿O te valieron madre porque esperabas recibir algo de este gobierno? Algo más que de los otros. Y simplemente te hiciste la vista gorda, te enamoraste, o sea, vaya, si no lo vieron, pues, o sea, realmente yo creo muy difícil que alguien con esa preparación no lo haya visto. O sea, te cegaste, te hiciste pendejo. No te escuchamos, mija, se congeló. O sea, yo realmente pienso eso, o sea, y realmente mi reclamo no es porque no dijiste nada en otros, claro que bueno, algo pasó con en todos los gobiernos pasados, nada más los simpatizantes de López Obrador y los chairos, que están programados para que se les olviden las cosas. ¿Ahora ya se congeló? Arcadio. Sí. ¿Quieres que continúe con algún comentario? Porque Mónica sí se congeló ahora sí. Bueno, yo decirle a Raúl Monter, ¿verdad? Que sí está llamando la atención. Sigue, Mónica, entonces, si ya estás lista. Perdón. Perdón. Sigue. No, pues, o sea, es todo. Y vaya, y hay muchas personalidades ahí que abonaron a que se diera este proyecto, que dar además un gobierno con un poder sin control, teniendo control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y a poner ese tipo de cosas, y colaboraron con su talento para que esto sucediera. O sea, están videos musicales y, o sea, vaya, creo que ningún otro candidato ha recibido tanto apoyo por parte del gremio intelectual como este. O sea,
acuérdense de este que se hizo viral y que a la Susana Zabaleta le está a volar gaviotas, porque ahora sí va a haber apoyo para el arte, para la cultura. O sea, el apoyo al arte y la cultura que tenían con Peña Nieto y con la gaviota, o sea, ya lo quisieran ahorita. Entonces, o sea, no digo que haya sido ideal, pero era mejor. O sea, entonces, vaya, es la situación esa, pero vaya, si por algo siempre sostuve no voy a votar por ese candidato, fue porque es un candidato que tiene un perfil que coarta la libertad de expresión. O sea, el pueblo mexicano se vio sabio cuando le quitó el apoyo, cuando dijo el cállate chachalaca, y que se dio esta cuestión de, bueno, si está censurando al que es presidente ahorita, cuando él era ya una figura que estaba en el poder y que debía mostrarse, vaya, ya tenía una condición de poder, porque era el candidato puntero. Entonces ya te estás viendo empoderado y te pones a callar, y eso se vio muy mal en 2006, pero pues después, pero bueno, es cierto. Muy bien, adelante, José. Sí, Mónica, claro que tuvo el apoyo de muchos de los intelectuales porque ellos pensaban que sí iba a haber un cambio de verdad, aquel cambio que ahora Monter nos dice que esperaban en los 90s con la alternancia, un cambio importante, un cambio que fuera a darle al país credibilidad, crecimiento, etcétera, etcétera. Yo quiero recordarles que, como bien dijo ahorita Cerda, sí, los ideales se acaban cuando llega la lana. Sí, y lo hemos tenido en la historia total y completamente. Solamente yo recuerdo a una sola persona, sí, que es considerado el mejor hombre de la historia, así lo han llamado por algunas partes, Ernesto El Che Guevara, que después de ganar la Revolución Cubana le dieron todas las prebendas y decidió renunciar para seguir en su lucha en otra parte donde falleció. Y volviendo al tema muy rápido, y ahorita vuelvo al tema actual, Raúl, volviendo al tema muy rápido, cuando el gobernador Eduardo Elizondo denuncia renunciar, les decía yo que el procurador de justicia en el estado de Nuevo León era un tío abuelo mío, un hombre probo, 100% honesto, que quiso dar clases en la universidad, en la Facultad de Leyes, gratis, porque se le hacía que un horror tenerle que cobrar a su facultad. De ahí saquen el tipo de personaje que es, que yo lo conocí en una casa y murió en esa misma casa, y a pesar de haber tenido puestos políticos importantes, nunca tomó ni un solo centavo ni vivió de los negocios de la corrupción. Y yo creo que esos son los hombres que tenemos que empezar a manejar para que las cosas funcionen. Además, también debemos recordar, como hombre probo, se cumplió el 47 aniversario de la muerte violenta en 1973 de don Eugenio Garza Lagüera, y que es básicamente... Garza Sada. Garza Sada, perdón, tiene razón, Garza Sada, y que fue el colofón de la situación de los zurdos mal intencionados, o que pensaban en otra situación y no los idealismos de aquellos zurdos que sí traían ideales por ahí. Bueno, y volviendo al tema actual, decías, Ernesto, y por tu experiencia que tuviste ahí en Movimiento Ciudadano como dirigente, que tú ves una lucha de poderes o de grupos aquí en Movimiento Ciudadano. Estamos peleando por ser un solo equipo, un solo grupo. Estamos buscando la unidad a como dé lugar, y estamos esperando. Sí, a como dé lugar tenemos que ser un grupo. Trataremos de ser un solo grupo y vamos a limar todas las asperezas que sean necesarias para poder salir unidos y poder realmente tratar de ser el partido joven, alternante, que le dé a la sociedad una respuesta más clara y transparente de gobernar. Ese es el tema actual que yo puedo traer ahorita por aquí, y que a lo mejor también puede causar algún escozor o controversia, pero nosotros estamos trabajando en ese tenor. Vamos a salir fuertes, fortalecidos, unidos para poder salir sacar adelante esta situación y ser realmente la alternancia. Gracias. Muy bien, compañeros, entramos a la última etapa, a la última ronda.
denle por favor un sentido de conclusión a sus intervenciones siguientes, ¿sí? Si quieren, pues un poco comentar sobre lo que esperan del futuro con respecto a la situación del presidente en cuanto a su fortaleza, pues, bueno, en fin, lo que ustedes gusten, pero vamos cerrando la mesa. Sí, empezamos contigo, Raúl. Gracias. Un comentario en respecto a Movimiento Ciudadano. Por razones de mi trabajo en Por México, que ya la semana que entra les platicaré con más detalle el grado de avance de nuestro proyecto. Pero en este momento debo decirles, en primer lugar, que en Movimiento Ciudadano, el líder moral es Dante, pero el líder formal es Clemente. Es decir, Clemente es el presidente del partido. Y el dueño del partido, pues es el gobernador Alfaro. Porque de los 20, a ver, ayúdame, Arcadio, de los 24 o 25 diputados federales que tienen, creo que 20 o 21 los puso el gobernador Alfaro. 18. 18. 18 diputados federales, sí, son de Alfaro. Son de ¿verdad? Alfaro. En una coalición PRD, Movimiento Ciudadano, PAN. Aparentemente, estoy buscando el historial ahí para ver si todos traían raíz panista o raíz emesista. Pero al final sí de cuentas, los puso Alfaro. Los puso Alfaro. Sí, entonces, desde el punto de vista político, el control lo tiene Alfaro. Además, Clemente es de Jalisco. Y es amigo de Alfaro desde hace yo no sé cuánta cantidad de años. Y la mayor parte del presupuesto lo manejan Clemente y Alfaro. Me refiero yo al presupuesto del partido. Esto no quiere decir que a Dante lo tengan marginado, sino simple y sencillamente que quien está manejando el partido realmente desde el punto de vista operativo político es Alfaro y Clemente. Y se lo digo porque en Por México hemos tratado de hablar con Dante y prácticamente ha sido un pescado enjabonado fuera de la pecera. Y con quien hemos llegado a algunos acuerdos es con Alfaro y con Clemente, porque ellos son los que están operando realmente el partido. Nada más, es un apunte nada más de la experiencia que yo he tenido en forma directa con MC. Es más, esta semana que estuvo aquí Alfaro y visitó a Jaime Rodríguez Calderón, yo tuve oportunidad de platicar con Alfaro en privado una buena cantidad de minutos, amarrando una serie de acuerdos que estamos haciendo. Pero bueno, nomás ese era un comentario adicional al tema del MC. Y respecto a lo que dice Mónica al desplegado, yo me permití leerlo con mucho cuidado y me encontré contradicciones, Mónica, en el texto. No sé si tú lo leíste con detalle, pero en primer lugar, en algunas partes se me hace exagerado, demasiado exagerado. Es decir, seamos concretos y seamos directos. Es cierto, López Obrador se ha dedicado en las mañaneras a estar chingue y jode a los medios de comunicación. Pero hasta que yo sepa ahorita, no ha habido un cierre masivo de estaciones de radio, de periódicos o de censuras a los medios de comunicación. Y el texto así lo menciona, así lo proyecta, que hay una censura a nivel nacional. Y la verdad, yo no la percibo así. La otra contradicción que veo en el texto de estas gentes es que ellos hablan de la libertad de expresión, tal cual, lo cual es legítimo, ¿verdad? Y están ejerciendo su derecho de libertad de expresión. Y nadie los ha censurado, al contrario, le dieron vuelo a su presentación, ¿verdad? Y la otra, que es una contradicción, pero ahora del otro lado de la mesa. Cuando López Obrador le hacen la pregunta obligada en la mañanera que qué opinaba de este desplegado,
pues él dice que él no censura a nadie, que él es respetuoso de la libre expresión, sus clásicos comentarios superficiales. Y entonces dice, ahí está el amigo Gabriel Said, que es un hombre muy inteligente, muy capaz. Él debería hacer un análisis de los medios de comunicación del día de hoy para que haga una evaluación si hay una censura a la libertad de expresión. Claro, Gabriel Said es muy inteligente, pero es conservador, ¿verdad? Entonces, por un lado le da el pase con la zurda y por otro lado le da el garrotazo con la derecha. Entonces, en esas cosas, AMLO no sabe aprovechar los eventos, los momentos para realmente poner un orden en su postura como presidente de la República. Y de ahí es donde nos agarramos la sociedad para estarlo también hostigando y atizando, porque es contradictorio. Y entonces, en conclusión, para mí, el texto de estos 650 intelectuales, periodistas, artistas, escritores y no sé cuántas cosas más, es exagerado y en algunas partes creo que es contradictorio. Esa es mi conclusión. Para finalizar, yo no veo que realmente la tendencia favorable a la imagen de AMLO se vaya a deteriorar en la próxima semana. Creo que se va a seguir manteniendo igual, salvo que haya 13 papas calientes que truenen, las cuales son, primero, el agua de Chihuahua, segundo, la termoeléctrica de Morelos en la zona de Zapata, que es un tema muy peligroso también, y tercero, lo de las feministas en la CNDH. Creo que estos 3 eventos, si no son manejados adecuadamente por el partido en el poder y por el gobierno mismo, se les puede revertir. Gracias. Activa el micrófono. ¿Ya? ¿Ya está activado, no? Adelante, Mónica. Activarás el micrófono porque hablaste. Perdón. Entonces, ¿quién sigue, compañeros? Pues si quieres, ya de una vez para terminar. Adelante. Como te comentaba antes de iniciar la plática, Salvador, estamos por terminar lo que va a ser un escrito que se va a hacer, que se va a llamar Obit Dictum. Obit Dictum quiere decir, traducido del latín al español, dichos de paso. Y empezamos con un dicho que dice, a llorar a la iglesia, que es una invitación burlona a quienes están quejando de algo que no admite reclamos o que pasado el momento de hacerlo no lo hicieron. Así que a algunos les va a quedar a llorar a la iglesia. Y quiero leer parte de este escrito que dice, en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. El concepto libertas es muy utilizado en los anales de Tácito. Cuando se aplica a los asuntos políticos, puede tener una traducción en términos actuales. El uso más frecuente se relaciona con el Senado y la clase gobernante y significa libertad de expresión frente al poder del príncipe, o sea, del gobernante. Aunque existen otros sentidos, este es el fundamental de los que se deben manejar. Propone Tácito, dentro de sus escritos, algo que puede parecer una antigua vuelta a lo que era la República, pero él cambia en sus análisis a buscar un principado basado en el consenso. La acción política debe tener utilidad práctica, por eso se critica la actuación individual. Tácito tuvo una gran influencia en la cultura europea desde la época renacentista y se convirtió en uno de los clásicos más recurrentes en los escritos políticos e intelectuales a partir de ese momento, al grado del que el tacitismo
sobrevivió bajo buenos y malos gobernantes y vino a ser en lugares muy importantes como España, por ejemplo, un trasunto de las ideas de Maquiavelo. La cuestión de esencia del poder político, de su legitimidad y de la moralidad de las personas que lo ejercían, se convirtieron en cuestiones determinantes, y Tácito, por obra de quienes lo citaron, obviamente, las distancias sociales y cronológicas que existen entre la antigüedad y el mundo moderno, llegó a ser un claro referente para todas. Abandonó Augusto, hablándose del triunvirato de cónsul, tras seducir al ejército con recompensas, al pueblo con repartos de trigo, a todos con las delicias de la paz. Se fue elevando paulatinamente y empezó a tomar para sí las prerrogativas del gobierno, de las magistraturas, de las leyes, sin que nadie se le opusiera. Tampoco las provincias ponían mala cara a aquel estado de cosas, toda vez que desconfiaban del gobierno y el pueblo a causa de las rencillas entre los poderosos y los grupos políticos. Sin mucho que les valiera el apoyo de leyes obstaculizadas por la violencia, las intrigas y, en fin, por el dinero y la falta de virtud de los entonces trabajadores políticos. Lo que hace venir, sin duda alguna, en la tiranía de Augusto. Este es un detalle importante que hace el del devenir histórico, como haz de cuenta que estás leyendo lo que está pasando, cambiando los nombres, te decía, de príncipe a grupos, partidos, y estamos viviendo la misma. Dice que el pueblo no se quejó de que se le arrebatara su derecho, sino con insignificantes rumores, y el Senado, que así lo liberaba de tener que hacer donativos y ruegos humillantes, lo ejerció a gusto. Tiberio se limitó a recomendar no más de 4 candidatos que deberían ser designados sin posibilidad de fracaso ni de juego electoral. Así pues, transformando el Estado de arriba a abajo, nada quedaba ya de la vieja integridad. Todos abandonaron el espíritu de igualdad, estaban pendientes de las órdenes del príncipe. Cuando ya su edad avanzada se vio fatigada, además por las dolencias corporales, y se divisaba el final de su mandato, y así se generaban nuevas esperanzas, solo unos pocos hablaban, para nada de los bienes de libertad. Lo más temían una guerra, otros la deseaban y los demás se callaban. Una parte mucho más numerosa esparcía los más variados rumores sobre los nuevos amos que se le venían encima. Corrieron pues a convertirse a siervos. Esta es una parte de lo que decía Tácito hace más de 300 años. Y si le quitas 2, 3 palabras y 2, 3, haz de cuenta que estás viviendo lo que le pasa a la República Mexicana. Hace más de 300 años. Sí, estamos en el 2000, fue 1500 y pico. Cuando esto se escribió, hay que reconocer que esta persona no tenía libros, entonces la gente que siguió recogió, me supongo que documentos, historias, y esta persona levanta los libros de Tácito. O sea, Okay, no fue de esa época. O sea, Ya, lo que está haciendo es que ellos lo hicieron en esa época, no Ya. que Tácito haya estado en esa época. Claro, claro, La recolección viene de ahí. claro. Muy bien, compañeros, para cerrar, ¿quién sigue? Adelante, Arcadio. Fe de ratas, Monterrey, Raúl. Son 27 los diputados en el Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano, pero son 18 del estado de Jalisco. Pues yo nada más quisiera decir que espero la semana que entra que se siga manteniendo el COVID en la meseta. Yo sí espero que empiece a declinar a partir de hoy la popularidad del presidente debido a los fracasos que tiene enfrente y porque la gente comienza realmente, aunque no de manera muy adecuada, los intelectuales a tirarle. Pero recuerden que estamos en un país donde ahora lo más importante es tirarle al presidente por las redes sociales. Se ha convertido en el deporte por excelencia de toda la gente. Y yo sí espero una baja en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, vuelvo a decir lo mismo que dije la vez pasada, los homicidios dolosos
siguen sin control porque ni una parte ni la otra tienen un claro recurso de cómo continuar o de cómo parar. Eso es todo, Salvador. Muchas gracias por escucharme esta tarde. Muy bien. En el caso de homicidios dolosos sí tuvimos una alerta positiva. Parece ser que se definió el periodo errático hacia la baja. Ojalá que siga así. Ojalá que siga así. Antonio o Mónica, ¿quién sigue? Bueno, yo quisiera comentarles que hablar de libertad de expresión en estos momentos es algo muy escabroso. Desgraciadamente, los medios de comunicación fueron atrapados por una situación muy oscura, el presupuesto oficial. Pocos medios, pequeños, medianos o grandes, podemos presumir de que sobrevivimos a pesar de que los gobiernos no nos sueltan un 5. Los medios de comunicación aprendieron que el mejor cliente era el gobierno y se empezaron a alejar del pueblo, se transformaron en empresas y una empresa debe de cuidar a su cliente. ¿Quiénes son los clientes de todos los medios? Los gobiernos. Cuando se da un conflicto de este tipo, la libertad de expresión se puede conservar siempre y cuando se busque la autonomía económica. El gobierno lo sabe bien eso y desgasta a los medios que lo critican, acusándolos de ruines, de traidores, de esto, del otro. Pero hay algo. En su momento no había una regla clara, no había tabuladores. Si yo iba con un amigo y yo le decía, oye, tengo una revista de mediana circulación y un espacio que tiene cierto impacto en redes sociales, necesito que me apoyes con algún espacio de publicidad. Es lo mismo como si yo lo pescaba de buen humor, le hablaba al tesorero y le decía, oye, le estoy autorizando 100,000 pesos por una página al mes. Si lo agarrábamos de mal humor, nos decía, oye, pues nomás te puedo dar 3, 4,000 pesos por mes. ¿A qué me quiero referir con esta idea? De que fue una tradición, una realidad que se vivió en el pasado. Por eso cuando se habla de la gran cantidad que se le entregaba a Nexo o a otros medios, era un hecho justificado por la tradición y tal vez no tan censurable como se quiere hacer ver por parte del presidente. El presidente a la mayoría de los medios los tiene agarrados de ya saben dónde. Muy pocos se revelan, solo aquellos que tienen capacidad económica para hacerlo y están sufriendo ahorita algo terrible. La falta de recursos económicos, están despidiendo personal, esto, lo otro. Los que se doblan como las televisoras, se les busca algún pretexto para darles publicidad. Ahí están las televisoras que fueron bien beneficiadas, muy beneficiadas, con la teleeducación, que me pareció un acto de complicidad horroroso que está pasando en México. Hablar de libertad de expresión es algo muy escabroso, repito. Ahora, de que López Obrador esté usando su espacio para descalificar, atacar a los medios como nunca antes, pues es parte de esta lucha por la libertad de expresión. López Obrador tiene su modelo de libertad de expresión. Los opositores tienen su modelo de libertad de expresión. Aquí ese no es el problema, sino el grave problema son los mensajes que se envían desde el poder y el fanatismo, aunque es menor, que aún existe. Afortunadamente, no ha existido tal fanatismo de que se busque linchar a los periodistas. Ya hubo actos
públicos donde los periodistas fueron denostados, atacados, bañados con agua, con refresco, porque eran de un medio o de otro. Por eso les digo que hablar de libertad de expresión y de esa lucha que se está dando es algo que a veces no se puede entender. Por otra parte, y para cerrar el tema del día de hoy, les comento de que López Obrador ha encontrado el camino para no desgastarse. Yo no tengo la culpa de nada, eso le está diciendo al pueblo. Todo es culpa de mis secretarios, todo es culpa del pasado, todo es culpa de los demás, menos mi culpa. Yo no tengo culpa de nada y el pueblo se lo ha creído. Si el día de mañana sale a la avenida principal de México, de la Ciudad de México, con una pistola cargada y mata a 2, 3 ciudadanos, él va a decir, esto no fue culpa mía. Ellos murieron por culpa de las balas y de la pistola. Y el pueblo se lo va a aplaudir, van a decir, es cierto, López Obrador es honesto. Esa es la bandera de López Obrador. La honestidad, no importa que su hermano, que su hijo, que todos los demás sean deshonestos. Un amigo me decía, ¿sabes una cosa? Yo voy a seguir con López Obrador, pase lo que pase, mientras no se le encuentre, que me muestren un video donde él está robando, entonces voy a creer en él, porque es un hombre honesto. Pero yo les digo una cosa, están confundiendo el concepto honesto con el concepto honrado. Tal vez López Obrador sea honrado, tal vez con sus manos no se ha llevado el dinero, pero ser honesto es otra cosa que hay que tomarla como una tarea para analizar la palabra honestidad de López Obrador. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. Y ahí habría que agregar la palabra íntegro. Mónica, para cerrar. Bueno, en cuanto a la cuestión de la libertad de expresión, vaya, creo que hay una expectativa, y eso es mucho la defensa de los seguidores de López Obrador, es decir, no hay censura, o sea, no hay censura porque no va el gobierno y hace actos grotescos como ir y clausurar un lugar así, o ir y mandar a asesinar a alguien, ¿no? Pero la cuestión es que no estamos hace 20 años, ni hace 50, ni hace 30. Y los avances que teníamos, pues en esos avances sí retrocedimos. Yo formo parte del gremio de escritores, por ejemplo. Y entonces, desde que yo estoy en eso, que realmente nunca he obtenido becas ni apoyos, porque no he aplicado ni no me he metido en esas cosas, pero se sabe, o sea, se sabía hasta ahora, que ese dinero que tú obtenías para desarrollar un proyecto artístico era por parte del gobierno. El gobierno tenía esa obligación de apoyar el desarrollo artístico porque generalmente la comunidad no aporta para que puedan vivir los artistas, y entonces como una forma de que se mantenga eso, el gobierno lo aporta. Pero ese dinero, el dinero del gobierno y el dinero del pueblo y el gobierno, el dinero de los ciudadanos, y entonces tu gobierno no tienes derecho a decirme sobre qué tema hablo. Había otro tipo de cosas, cierto. Por ejemplo, el hecho de que a la hora de escoger ahí entre el gremio, pues escogían al que tenía el estilo más parecido al mío. Pero ya eran cuestiones de ego de artistas, no era en temática no te metías, porque no tenías derecho, porque el dinero no era tuyo. Pero llega un presidente que siente que el dinero es de él, que dice, o sea, que la gente dice, el dinero que te da López Obrador, como si lo sacara de su bolsa el señor. Y él lo piensa de esa manera. Entonces dice, si yo te estoy dando dinero, ¿cómo vas a sacar un proyecto artístico? ¿Cómo vas a sacar un artículo? ¿Cómo vas a sacar que me critique a mí? Bueno, eso se hacía antes y se daba dinero, pero ese dinero, porque no era tú, porque no era de Peña Nieto, porque no era de Calderón, lo tenían que dar porque lo estaban administrando.
Y los primeros en defender eso fueron los que apoyaron a López Obrador a llegar al poder. Y esas condiciones no se las pusieron desde el principio, no se las pusieron ni siquiera desde antes. Lo apoyaron en este proceso de culto a la personalidad en la cual es él el que dé el dinero, en la cual es él el que dé el apoyo. Y entonces, por eso, ahora tenemos este problema de que si yo te doy dinero, ¿cómo me vas a criticar? Porque perdimos eso que habíamos ganado. Y lo perdimos precisamente por estar diciendo todo lo anterior es malo. Bueno, es que todo lo anterior no solamente lo había hecho el que estaba ahí en el poder que te caía muy mal. Lo había hecho una sociedad que vino luchando y vino avanzando. Bueno, todo eso lo perdieron. Y ahorita pues sí estamos en un problemón porque echaron abajo muchas cosas que se habían ganado y que eran valiosas. Y ahí es donde estamos perdiendo la libertad de expresión. Muy bien, compañeros. En resumen, efectivamente, yo no creo que haya un problema con la libertad de expresión. Hay un problema de que hay una restricción presupuestal para los grupos que no son afines a López Obrador y una generosidad extrema con aquellos que son afines, como es el caso de la jornada, ¿sí? Entonces, pues es una situación presupuestal y es una condición en la que pues tuvimos una serie de cosas de tolerancia, de generosidad, ¿sí? No sé, a mí me tocó trabajar para la presidencia y yo veía, por ejemplo, artículos muy críticos por citar a alguien de Riva Palacio, ¿sí? De Raimundo, y me decía la gente de presidencia, Raimundo es amigo de nosotros. Y yo decía, cabrón, pues qué no pinches parece. Amiguitos, ¿no? Sí, pero así se entendía antes, ahora no. Y bueno, esos sectores que ahora están muy afectados, el CIDE, por ejemplo, que ahora están drenando, porque una serie de cosas que eran pues lógicas, apoyo para congresos, viajes al extranjero, etcétera, pues se les cancelan de repente, les bajan el sueldo y están haciéndose una serie de groserías, sí, pero bueno, usted lo quiso, usted lo tiene y usted lo sufre. Sí, por eso yo escribí que nuestros amigos intelectuales nos deben varias disculpas. La primera fue difundir desde los 90s la idea de que la sola alternancia iba a generar una serie de beneficios para el país. Desde entonces, yo recuerdo en alguna ocasión ahí en el Colegio de México, platicando con Mauricio Merino, es que eso no tiene sentido. O sea, siempre se puede empeorar. Desde entonces, luego, los rasgos de personalidad de López Obrador son clarísimos desde el 2006. Cuando uno platica con gente cercana a él, dice, no escucha. Sí, o sea, es así, es así. Entonces, bueno, pues claro que es un riesgo grande. Yo me acuerdo del 2006, mis hijos estuvieron entusiasmados durante un tiempo. Iban a México a apoyarlo a las manifestaciones. Yo he sido un padre, pues, respetuoso de la opinión de mis hijos, sí. Nunca les dije no vayan, sí. Pero yo seguí la elección por 3 años, del 2006, desde el 2003 hasta el 2006, escribí un libro sobre eso. Y claramente se veía ahí, y en algunos textos lo advierto, sí, que había una situación complicada con López Obrador. Yo nunca he votado por él por esos rasgos de personalidad. He tenido ocasión de platicar personalmente con él. O sea, en corto es una persona muy afable, muy amable. Sí, yo disfruté esa breve charla que tuve alguna vez con él, pero a la hora de tomar decisiones y todas cosas de esas, pues como que se transforma, ¿sí? Y bueno, entonces, en función de eso, pues es que esa situación estaba muy clara y sin embargo, nuestros intelectuales se fueron con todas esas fintas. Ahora están sufriendo eso y por eso yo les he planteado a ellos, ok, yo estoy de acuerdo en lo que dices, ¿sí? Deberían de tener apoyos, particularmente en el caso del arte, ¿sí? El arte en México está subsidiado fundamentalmente por los artistas. O sea, realmente lo que el gobierno les da no es subsidiar el arte, sino es mantenerlos con vida para que puedan ellos seguir haciendo eso. Porque los mayores patrocinadores de las tareas culturales son los propios artistas. Una situación lacerante
consecuencia pues de la situación de incultura que tenemos nosotros en el país. Pero bueno, creo pues que deben primero reconocer, ofrecer una disculpa pública, ¿sí? Por haberse equivocado orientando a la gente en ese sentido, ¿sí? Y entonces, bueno, ojalá les vaya bien, pero por lo pronto, como les he dicho varias veces, cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas. Con esto me despido, compañeros. Salvador, antes de que nos vayamos, ¿quién? ¿Alguien Salvador, quería antes de que nos vayamos, quiero hacerte una pregunta. No entendí bien una cosa que dijiste. A ver. Comentaste que cuando López Obrador toma una decisión, ¿se transforma o se trastorna? No escuché bien. Bueno, se entra en otro papel, pues sí, o sea, pierde esa afabilidad que tiene, tal vez entran sus resentimientos, sus cosas, en fin, yo he tenido acceso a estudios sobre su personalidad y pues es un personaje interesante, pero tiene ese tipo de condición, ¿sí? Algunas situaciones que difícilmente va a poder modificar. Y bueno, pues ojalá que se encuentre alguna vía. Con respecto a él, yo lo veo difícil. Yo tengo más esperanza en Morena que en López Obrador. Yo sí creo que hay un futuro posible, prometedor quizá, o por lo menos no terrible, donde Morena continúe en el poder sin la influencia de López Obrador y pudiera haber una vía. No podemos decir que sea imposible que López Obrador modifique algunas cosas, ojalá. Creo pues que si él piensa que el poder depende, mantener el poder depende de que haga un cambio importante, pudiera hacerlo. Es un poco como decía de los antiguos amigos míos priistas. Sí, decía, les gusta, yo pensaba, si le decían son de broma a la gente, les encanta tanto el poder a mis amigos priistas que si la única forma de mantenerlo es siendo honrados, son capaces hasta de eso, ¿sí? Entonces, bueno, podremos pensar que López Obrador pudiera modificar si siente realmente en riesgo el riesgo, pues, mantener ese poder. Nos vemos, compañeros. Esta vez fue una situación especial por esta reunión que tengo. La próxima semana nos vemos el sábado. El sábado, ¿verdad? No estamos juntando los sábados, ¿sí? El sábado a las 10:30. Por lo pronto, que tengan un excelente... Gracias. Viernes, un excelente fin de semana. Y en un ratito más me voy a hacer una bohemiada política. Bueno, no va a ser bohemiada política, yo creo medio política, medio bohemiada a secas, ¿no? Porque tuvimos que tomar el horario de mis bohemiadas de viernes, ¿ok? Nos vemos, compañeros. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.